El miedo a hablar en público es algo normal y natural. Con esto no quiero decir que tengamos que quedarnos con él, pero como sabéis, hay algunos miedos que los aprendemos porque nos ocurren cosas malas, pero hay algunos miedos que tienen cierto componente evolucionista, instintivo, que hemos aprendido hace tiempo. Por ejemplo, la mayoría de los niños tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque per se la oscuridad es algo amenazante. No hemos aprendido nada malo con la oscuridad, sino que lo traemos. El miedo, por ejemplo, a las arañas o a algunos animales como las serpientes, nacemos ya con ese saber que es un estímulo amenazante. Pues, curiosamente, el miedo a hablar en público también es uno de estos. Si os fijáis, al final es tú frente a un grupo de personas así, mirándote, analizándote, juzgando. Vamos a pensar, hace muchos años, tú frente a un grupo de gente así, básicamente es que te van a matar, ¿no? Entonces, pues exponernos de esta manera tan expuesta a un grupo de personas, nuestro cerebro ya lo detecta como, estoy en situación de peligro, estoy vulnerable, pueden pasar cosas malas. Todos tenemos que aprender a gestionar este miedo, a exponernos, a practicarlo y bueno, pues poco a poco superarlo. Ahora daré paso a Espe. Ella es psicóloga deportiva, pero también trabaja mucho con temas de ansiedad, con temas de fobias, ayuda mucho, sobre todo con terapia cognitivo-conductual, a superar miedos, por ejemplo, miedo a volar, miedo a las agujas, miedo a insectos. Miedo escénico, miedo a hablar en público, miedo a hacer un examen de oposición. Todo esto al final tienen un poco el mismo origen y se trata más o menos también de la misma manera. Y me encanta porque al final es enseñar herramientas y ayudaros a conseguir objetivos vitales realmente, porque un miedo se mantiene si lo evitamos. La evitación no hace que el miedo se evite, la evitación hace que el miedo se expanda. Al principio a lo mejor nos da miedo algo muy gordo, por ejemplo las arañas, pues imagínate que son las tarántulas, las que tienen pelo y las que son más gordas, ¿no? Evitamos situaciones en las que nos podamos encontrar una araña. Si vamos evitando eso cada vez más, pues a lo mejor nos acaba dando miedo hasta mosquitos, lo que sea, ¿no? Con hablar en público, pues igual. A lo mejor al principio evito dar una charla o dar una ponencia frente a mucha gente, pero luego pues evito hablar en una reunión online, intervenir con un comentario en un chat, hablar o intervenir en un bar socialmente. El círculo va abarcando cosas más pequeñas y más generales. Por eso los trastornos del miedo no desaparecen solos. Lo único que vamos haciendo es evitar cada vez más cosas. Hay que trabajar y exponerse. ¡Baila! ¡Vamos! Empezar exponiéndote desde cosas pequeñitas que te den menos miedo y que puedas afrontar tú solo, pero bueno, con ciertas herramientas y estrategias cada vez te puedes exponer a situaciones más difíciles. Normalmente nuestros pensamientos nos generan una emoción y esa emoción hace que nos comportamos de una determinada forma, ¿no? Si estamos en un pensamiento en amenaza, nos va a generar emociones desagradables que va a hacer que evitemos, nos bloqueemos, etc. Entonces lo que tenemos que ir es a trabajar esos pensamientos y a trabajar también el control de activación. Porque las emociones las sentimos no solo a nivel cognitivo, es decir, en estos pensamientos, sino también a nivel fisiológico, pues con sudoración, palpitaciones, etc. Y lo que nos pasa muchas veces es que cuando sentimos esa sintomatología de temblores, sudoración, sensación de como de que me voy a desmayar, etc., le damos tanta importancia que al final se van generando como nuevos miedos. Miedo a desmayarme, a perder el conocimiento en público, ese tipo de cosas. Luego también se expresan a nivel motor con el comportamiento, como por ejemplo la evitación. Siento miedo y me voy, ¿no? Directamente no empiezo a hablar, sino que abandono la reunión o si estoy, por ejemplo, en un bar, me marcho. Y en cuanto al miedo a hablar en público, la fobia social, el miedo que normalmente tenemos es a lo que piensen los demás de nosotros, ¿no? Van a pensar que soy un incompetente, que no estoy preparado, mi tono de voz es horrible, les va a molestar. Claro, ¿qué pasa con todos estos pensamientos? Que nos colocan en emociones como la vergüenza, la angustia, la impotencia y desde ahí es muy difícil atajar ese problema. Lo que yo os recomiendo, pensamientos de lograré hacerlo porque tengo todas las armas para ello. Eso es, tranquila, todo en orden. Soy capaz de cualquier cosa. Estos pensamientos ya la emoción que te producen es diferente. Alegría, euforia, orgullo, satisfacción, optimismo, ilusión por conseguir ese objetivo, ¿no? Desde estas emociones más agradables es mucho más fácil actuar realmente. Esto es Mindhunt.